Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y recibe una prédica en tu smartphone, tablet u ordenador cada semana. youtube.com/vientorreciortv. Génesis capítulo 1, en esta tarde. Ahora, de los 3 versículos que he leído, vamos a destacar el 27, ¿de acuerdo? Versículo 27, y lo vamos a leer esta vez en la Reina Valera. ¿Me lo puedes poner? Ahí está. Versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, si en esta tarde afirmo o declaro que el hombre, varón y hembra, que el hombre en el Edén, previamente a la caída, ojo a ese detalle, previamente a la caída, digan conmigo, todos juntos, digan conmigo, la caída produjo un cambio, ¿sí o no? La caída trajo un cambio, amén, aleluya. Donde había orden, se creó el desorden, ¿vale? Digamos que regresó el caos, aleluya. Ahora, en ese tiempo previo a la caída, podemos declarar y afirmar que el hombre, varón y varona, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Sinceramente, a mí me parece que yo estoy en lo cierto, ¿no? No sé si vosotros pensáis lo mismo, pero escucha lo siguiente. En el huerto, Adán poseía y tenía, o más bien, para usar el verbo exacto, Adán recibió. Digan conmigo, Adán recibió. Claro, lo poseía, lo tenía él, pero lo recibió. Amén. ¿De quién lo recibió? De Dios. Ok. ¿Qué recibió Adán de parte del Padre? Recibió un corazón limpio. Recibió un corazón santo. Recibió un corazón puro. Por tanto, podríamos decir que recibió un corazón que incluso me atrevería a decir un corazón perfecto, porque era un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. La Biblia dice que Él fue creado a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Por eso lo he leído en la Biblia del lenguaje actual. Dice: hagamos al ser humano, en el versículo 26, tal como somos nosotros. Les pregunto, ¿el corazón de Dios es limpio? ¿Es puro? ¿Es santo? ¿Es perfecto? Por tanto, previo a la caída, Adán y Eva tenían un corazón conforme al corazón de Dios, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien. Ahora, si esto es así, lo que acabamos de afirmar, si esto es así, la intención, porque Dios todo lo que hace es intencionado, hay una motivación, hay una intención. La intención de Dios era que en el huerto se pudiera reflejar y proyectar su imagen y su semejanza. Amén. Digan conmigo, en el huerto debía reflejarse la imagen y semejanza de Dios. ¿A través de quién? ¿A través de quién? A través del hombre, varón y varona, a través del hombre. Aleluya, qué tremendo, menuda responsabilidad. Menuda responsabilidad. Ahora, ¿os acordáis qué representa el huerto? La iglesia. El huerto representa a la iglesia. Y por tanto, ¿quién debe ser o quién debe ser reflejado dentro de la iglesia? Amén. Digan conmigo, no a nosotros la gloria, a Él sea toda la gloria. Amén. Y la gloria que debe ser reflejada dentro del cuerpo de Cristo es la gloria del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Bien, gloria a Dios, aleluya. Y lo tremendo es que debe ser reflejada a través de quién. Aleluya. Entonces toca a aquel que está a tu lado y dile: lleva cuidado con el reflejo que tú proyectas. ¿Sí o no? ¿Estoy siendo claro hasta ahora? Lleva cuidado con el reflejo que tú proyectas. Y por tal razón, y esto es lo que me llama la atención, por tal razón, para cumplir con esa intención de Dios, con ese deseo de Dios, de que su imagen y semejanza se viese reflejada en el huerto a través del varón y de la varona, por tal razón, al primer hombre, también lo pone, y digan conmigo,
Adán fue puesto. ¿Lo puso o no? Adán fue puesto. Recuerden que fue puesto como hombre maduro. Hay algo que en Adán es muy específico, y es que Adán jamás fue niño. Jamás fue un niño inmaduro. No pasó por la etapa de bebé, de niñez, de infancia, de preadolescencia, adolescencia, juventud, nada de eso. Adán no tuvo acné. Adán no tuvo los problemas que tienen los adolescentes hoy, los jóvenes hoy. Tremenda la juventud. Bendecimos esta juventud en el nombre de Jesús, porque veo que anda muy perdida. Me estoy refiriendo a los de afuera, Anda muy perdida. Ayer fue el día grande de las fiestas patronales de mi pueblo, y bueno, y vandalismo, suciedad, coches rayados, me rayaron el coche, bueno, en fin, un desastre, ¿verdad? Muy mal anda la juventud de hoy. Ahora, hay que orar por la juventud de hoy, amén, porque ellos son el futuro de esta sociedad. ¿Qué estaba diciendo? Que Adán fue puesto. ¿Dónde lo dice la Escritura? Génesis 2:8. Génesis 2:8. Vaya como tengo la traducción del lenguaje actual, aleluya. Se me cae a cachito. Toca a aquel que está a tu lado, dile, no te fíes de un pastor que tiene una Biblia muy nueva. Eso porque la abre poco, aleluya. Génesis 2:8, aleluya. ¿Qué dice Génesis 2:8 en esta versión? Para confirmar lo que acabo de decir, digan, mira lo que dice aquí. Dios el Señor plantó un jardín en Edén, al oriente. ¿Os acordáis de aquella enseñanza que se titulaba Delicia de Delicias, donde hablábamos precisamente y la palabra, el fundamento estaba en ese versículo donde dice que Dios plantó un jardín en Edén? Y sacábamos la conclusión que Edén no era el jardín. Edén no era el jardín, sino que en Edén Dios plantó un jardín. Le remito a la prédica, Delicia de Delicias se llamaba esa prédica. ¿Por qué? Porque Edén significa delicia y las delicias mayores estaban dentro del jardín. Edén era una delicia, pero el jardín era más delicioso todavía. Y dice, Dios el Señor plantó un jardín en Edén al oriente y puso allí, digan conmigo, Adán fue puesto. Y puso allí al hombre que había modelado, lo había modelado, aleluya. Bien. Estábamos diciendo que ese hombre puesto allí, modelado por las manos de Dios, fue puesto allí, en ese sitio, en ese jardín que Dios plantó en Edén, y fue puesto, ¿de qué manera? ¿Cómo iba? Desnudo. Digan conmigo, Dios lo puso en el huerto desnudo. Bien, si seguimos el hilo de la enseñanza, la desnudez de Adán y de Eva era la que tenía que reflejar la imagen y semejanza de Dios en el huerto. ¿Cuántos dicen amén? No se pierdan, por favor. Ahora, repitan conmigo bien fuerte. Nada cubría al varón y a la varona. Por tanto, la desnudez del varón y de la varona reflejaban la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por tanto, yo llego a la conclusión que a priori puede parecer contradictoria, paradójica, pero a la luz de la enseñanza vamos a ver que no. ¿Y cuál es esa conclusión que parece contradictoria? Pues es la siguiente. La desnudez de Adán y la desnudez de Eva representaban una forma de vestidura. Digan conmigo, la desnudez era un vestido. La desnudez representaba, en cierta manera, una vestidura por medio de la cual debía reflejarse la imagen de Dios en el huerto. Digan amén. La desnudez, por tanto, del hombre en el huerto manifestaba y revelaba su verdadera identidad. Un hijo de Dios, ¿cómo manifiesta su identidad? Cuando anda desnudo. Patricia hace así. Patricia hizo. Un hijo de Dios revela y manifiesta su verdadera identidad cuando camina desnudo.
Dile a tu marido, quítate la ropa ahora. No. Aleluya. Escucha, la desnudez del hombre revelaba su verdadera identidad y por supuesto lo vamos a ir aclarando. Quiero decirte que cuando uno anda, cuando uno vive, cuando uno actúa, cuando uno se mueve y vive desnudo delante de Dios, es cuando verdaderamente refleja la imagen de Dios. Porque la imagen de Dios estaba reflejada en el corazón y en la desnudez de Adán. Digan amén los que me están siguiendo. Ahora, si uno vive desnudo delante de Dios y verdaderamente cuando vive así es cuando manifiesta su imagen y semejanza, ¿cómo se podría llamar esa vestidura de nombre desnudez? ¿Cómo se podría llamar esa vestidura? La ropa de la transparencia, me gusta, la ropa de la transparencia. Digan conmigo, un cristiano transparente refleja la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la vestidura opuesta a la vestidura de la transparencia? La hipocresía. ¿Hipocresía dijiste, cuñada? Hipocresía, me gusta. Yo puse que en oposición a la ropa de la transparencia está la ropa de lo opaco y de lo turbio. ¿Qué más? ¿Qué más ropa, qué más vestidura podemos identificar con el ropaje de la desnudez? La pureza, la santidad. La ropa de la santidad. ¿O qué? ¿Qué es el antónimo? ¿Qué se opone a la ropa de la santidad? ¿Qué es lo opuesto a la santidad? El pecado. El pecado. La ropa de la santidad en oposición a la ropa del pecado. ¿Qué más ropajes? ¿Qué más vestiduras podemos identificar a través de esa desnudez? Digan conmigo, la ropa de lo auténtico, de lo genuino, en oposición a ¿qué? ¿Qué se opone a lo auténtico? Lo ilegítimo. El título de hoy, de la enseñanza de hoy es la siguiente: vestiduras ilegítimas, o mejor dicho, vestiduras legítimas. Me gusta más, vestiduras legítimas. Entonces, la ropa del auténtico y genuino que se opone a las vestiduras ilegítimas, inciertas y adulteradas. Y por último, tengo otra vestidura que he llamado la ropa de lo verdadero. ¿Que se opone a qué? A las vestiduras falsas. Ahí podremos incluir lo que dijo mi cuñada, la hipocresía, la falsedad. Pero vamos a resumir. Parece que hemos llenado un baúl, ¿verdad?, de ropajes. Pues vamos a resumir lo que significa, lo vamos a simplificar y básicamente la desnudez representa la ropa de aquel que no tiene nada que esconder. La ropa de aquel que no tiene nada oculto. ¿Qué os parece? Y aprovecho este punto para deciros que no necesitáis, ninguno, necesitamos colocarnos, ponernos, revestirnos de algo más encima para valer más, para parecer más o para ser más. Más bien, todos debemos tener la completa certidumbre y debemos estar plenamente convencidos de que hemos sido creados completos. O sea, si tú andas desnudo, sin nada que esconder, estás completo. Dios te creó ya completo. Hay gente cristiana que anda caminando intentando completarse, ir revistiéndose de algo para parecer más, para intentar valer más. Quiero decirte algo. Te pregunto, ¿cuándo valía más Adán delante de Dios? ¿Antes de la caída o después de la caída? Me estoy adelantando. Pero tú debes estar plenamente convencido de que aquí has sido creado completo, es decir, a imagen y semejanza del mismo Dios del cielo. Y eso es más que suficiente para entender que tú eres de gran valor delante de Dios. Es más, escucha, es más, a la luz de lo que estamos diciendo,
todo lo que sea intentar ponerse algo más, todo lo que sea intentar revestirse de algo más, ¿sabes qué implica? ¿Alguien me puede decir qué implica intentar revestirse de algo más para parecer más, para intentar ser más o para intentar valer más? ¿Qué implica eso? Implica distorsionar la imagen y semejanza de Dios que estaba reflejada en la desnudez. Por tanto, si yo sobre la desnudez me pongo algo más, la imagen de Dios se ve distorsionada. Digan amén los que me están siguiendo. Aleluya. Andar desnudo delante de Dios es andar a la luz. Lo veremos. Pablo decía, y vosotros estáis completos en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 10. En la Biblia de las Américas dice, y habéis sido hechos completos. Me gusta porque Dios creó a Adán. Dios creó el huerto. Dios plantó en ese Edén, plantó el huerto, plantó el jardín y dice que puso allí, digan conmigo, Dios lo hizo todo. Por eso me gusta la versión de la Biblia de las Américas, porque dice, y habéis sido hechos. Eso implica que hubo una mano creadora. Y habéis sido hechos completos en Él. ¿Le pueden dar un aplauso al que nos hizo completos en el nombre de Jesús? Aleluya. Y el apóstol Pedro decía lo siguiente. Primera de Pedro, por favor. Ahí está, vestiduras legítimas. Título de la enseñanza de hoy. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice, vuestro atavío es una vestidura. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. ¿Para quién es ese consejo? A ver, para las mujeres. Eso fue, a ver. Pues sí, claro. Esto, a ver, en el contexto estaba dando un consejo a las esposas. Estoy compinchado con el apóstol Pedro. Estaba dando un consejo a las esposas, ¿vale? Pero esto lo vamos a extrapolar. Escucha, entonces vuestro atavío no sea el externo, sino sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Te das cuenta cómo no? Mira, como he dicho, estos versículos hacen referencia a que el apóstol Pedro da un consejo a las esposas, pero vamos a polar y lo vamos a hacer extensivo. Vamos a hacer extensivos estos versículos a todos aquellos que buscan alterar su apariencia. El hecho de ponerse adornos, peinados, hoy en día también tatuajes, ¿eso es para qué es? Hay gente que se pone piercings, hay gente que se pone, ya se están poniendo ya, hay otros que se van cortando dedos porque quieren parecer alienígenas. O sea, en vez de ponerse ya se van quitando, porque como no tienen nada más que ponerse, que están llenos de cuernos y de cosas, se han recortado también, quieren parecer ¿no habéis visto que se quiere parecer a un alien? Pues como no tiene nada que ponerse ya, pues ahora se está quitando. Se está quitando. Se ha cortado dedos de la mano y demás para parecer un... O sea, madre mía, cuánto chuki tendrá este muchacho, hay que orar por él. Tremendo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que hay gente que busca alterar su apariencia para parecer más, o para intentar valer más, o para intentar destacar. Escucha, ¿cómo destacaba Adán en el huerto cuando iba desnudo? ¿Cómo vas a destacar tú dentro del cuerpo de Cristo? Cuando vayas desnudo. O sea que revierto el asunto. A lo mejor algunos quieren destacar o quieren ser levantados, pero no destacan. ¿Sabe por qué? Porque no van desnudos. Tenaz esto. Porque no van desnudos. Y van revestidos de ciertas vestiduras que les impide ¿qué? Reflejar la imagen y semejanza de aquel
que los puso en el huerto. Dale un aplauso al que te puso en el huerto. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, entonces, esto lo podemos hacer extensivo a todos aquellos que a través de las vestiduras o de los adornos buscan ser, valer o parecer más. Recuerda algo muy importante, el pasado domingo hablaba de José. ¿Se acuerdan de José y de su túnica? Les hago una pregunta. ¿Quién le entregó la túnica a José? Ok. Digan conmigo, túnicas entregadas por las autoridades. Muy tenaz esto. Lo voy a dejar para después, aunque no es el tema, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si la túnica de José fue entregada por su papá, les pregunto, ¿la vestidura de José era legítima o ilegítima? Era legítima, ¿verdad? Bien. ¿Por qué? Porque se la entregó su papá, que era la máxima autoridad. Bien. ¿Quién le entregó? ¿Quién le entregó la vestidura, la desnudez a Adán? El papá, que era la máxima autoridad. ¿Me van siguiendo? Bien. Aleluya. Digan conmigo, los padres son los que entregan las vestiduras. Ah, ok. Bien. Seguimos. Atentos. Isaías dice: ¡ay de los que se esconden de Jehová! Tenaz. Vamos a leer Isaías 29, por favor. Isaías 29. Lo voy a leer también en la traducción del lenguaje actual. Isaías 29, 15 y 16. Primera parte del versículo 16. Dice así: ¡qué mal! Y no me tomen manía, no lo digo yo, lo dice el Señor a través de Isaías. ¡Qué mal les va a ir a los que tratan de esconderse para que Dios no los vea cuando hacen sus planes malvados! ¡Qué mal les va a ir a los que andan diciendo: nadie nos ve y nadie se da cuenta! Versículo 16. ¡Pero eso es un disparate! Por eso he escogido esta versión. ¡Pero eso es un disparate!, dice el profeta. O sea, y luego dice, y usa un símil, una comparación, para hablar de aquellos que tratan de esconderse de Dios diciendo que nadie me ve y nadie se da cuenta. Y el profeta dice: eso es un disparate. Es como si el plato de barro, ¿quién es el plato de barro? Es como si el plato de barro quisiera ser igual a quien lo hizo. Tremendo. O sea, ¿hasta dónde llega el disparate de aquel que trata de esconderse y se justifica diciendo: nadie se da cuenta y nadie me ve? Amados, el que hizo los ojos lo ve todo. Aleluya. Y el que hizo los oídos lo oye todo. Aleluya. Ahora, ¿qué significa disparate? Disparate, dicho o hecho. Digan conmigo, dicho o hecho. Aquí, por ejemplo, aparecen los dichos y los hechos, porque habla primero de los planes malvados. Los planes malvados son acciones, son hechos. Y luego habla de los dichos cuando dice: nadie nos ve y nadie se da cuenta. Entonces, dichos y hechos totalmente absurdos, equivocados o carentes de lógica o de sentido. Hechos y dichos totalmente irracionales. ¿Quién os viene a la mente? ¿Quién os viene a la mente así a bote pronto? A bote pronto. ¿Quién os viene a la mente? Jonás. Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Mira lo que hizo Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 5 dice: los marineros, Jonás 1:5 dice, Biblia la palabra, los marineros atemorizados comenzaron a suplicar ayuda, cada uno a su Dios, Dios con D minúscula, y arrojaron al mar todos los enseres que había a bordo para aligerar la carga. Entre tanto, o sea, imagínate el cuadro. Mientras los marineros oraban y rezaban a sus dioses paganos
y cogían los enseres, las mercancías, y la estaban tirando por la borda, mira lo que estaba haciendo Jonás. Entre tanto, Jonás había bajado a la bodega del barco. ¿Dónde había bajado? ¿Con qué intención? Bajó con la intención de esconderse. Estaba en lo más oscuro del barco, en lo más profundo del barco. Había bajado a la bodega del barco, donde se acostó y quedó profundamente dormido. Digan conmigo, Jonás intentó esconderse de Dios. Y os pregunto, ¿y qué hizo Adán? Adán se escondió. Digan conmigo, Adán se escondió. ¿Y qué hemos leído en Isaías? La Reina Valera, ¿me lo puedes poner de nuevo? Isaías 29:15. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Les pregunto, ¿eso es un disparate? Sí, eso es un disparate. Dice Job 42, versículo 2, primera parte del versículo. Job decía que ningún pensamiento se esconde de él. Si ningún pensamiento se esconde de Dios, les pregunto, ¿dónde quedan los dichos y los hechos? Si ningún pensamiento se esconde de Dios, ¿dónde quedan los dichos y dónde quedan los hechos? Tampoco se pueden esconder de Él. O sea, mucho menos cualquier dicho o cualquier hecho disparatado o irracional podrá esconderse del Señor. Digan conmigo, Adán cometió un disparate. Bueno, a la verdad, en realidad, ese disparate que estamos viendo, ¿cuál? Que se escondió. Era el tercero. Era el tercero de la lista. ¿Cuál fue el primer disparate que Adán cometió? Hacerle caso a la mujer. Pero eso lo vamos a saltar. Pero luego veremos que sí, que fue el primer disparate, pero ese lo vamos a quitar de la lista. El primer disparate, eso por amor a las hermanas, pero es así, luego está escrito, no lo digo yo. Pero el primer disparate de Adán fue desobedecer y comer. Digan conmigo, desobedecer y comer. ¿Cuál fue el segundo disparate que Adán cometió? Taparse, cubrirse. Si tú lees cronológicamente, primero desobedece, o sea, come, desobedece, luego se cubre, se tapa y luego se esconde. Entonces el tercer disparate ya fue esconderse. Digan conmigo, anda, esto es una secuencia, esto es secuencial. ¿Por qué digo que es secuencial? Por lo siguiente, normalmente para tapar, para cubrir, para disimular o para justificar un disparate, ¿qué se suele hacer? Cometer otro disparate. Digan conmigo, disparates que cubren otros disparates. ¿Lo ven o no? El primero, desobedecer y comer. El segundo, cubrirse. Y el tercero, esconderse. Disparates para cubrir otros disparates. Entonces, para cubrir y disimular un disparate, ¿qué se suele hacer? Los escucho. Cometer otro disparate. Ok, Hebreos 4:13. Dice, ninguna criatura se le oculta a Dios. Eso lo vivió Jonás, ¿no? Bien. Eso lo vivió Adán, ¿no? Bien. Ninguna criatura se le oculta a Dios. Todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel ante quien debemos rendir cuentas. Ahora escucha, de aquí saltamos a Mateo capítulo 5, versículo 14. ¿Quién escribió, o quién mejor? Bueno, escribió Mateo, pero ¿de quién sale este versículo? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién lo dice? Jesús. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Bien, la luz del mundo. ¿Luz es claridad? Sí. ¿A la luz se puede esconder algo? No, a la luz no se puede esconder nada. Les pregunto, antes de la caída, ¿Adán andaba a la luz? Sí, totalmente. ¿Dónde lo dice? Génesis 2, versículo 25. Génesis 2, 25. Mira lo que dice aquí. Aleluya. Dice,
Biblia la palabra. Los dos, el hombre y la mujer, estaban ¿qué? Desnudos. Les pregunto, ¿andaban a la luz? Sí, ¿por qué? Mira, aquí lo dice. Andaban a la luz porque no sentían vergüenza de verse así como desnudos. Ahora les pregunto, ¿por qué no se avergonzaban? ¿Por qué no se avergonzaban? Aquel que anda a la luz no se tiene por qué avergonzar. No, rectifico. Aquel que anda a la luz no se avergüenza. ¿Por qué no se avergüenza? Lo he dicho antes. Porque no tiene nada que esconder. ¿Me siguen o no? Aleluya. O sea, aquel que anda en oculto escondiendo algo, al final se verá. No me siguen. No están en la jugada. ¿Se verán qué? Avergonzados. Se verán avergonzados. Wow. Entonces, antes de la caída, Adán andaba a la luz. Esto es muy tenaz. ¿Por qué? Si antes de la caída Adán andaba a la luz, entonces, si alguien se oculta, ¿se ocultó Adán? ¿Se ocultó Adán? ¿Se ocultó Jonás? Bien. Si alguien se oculta oculta algo, ¿por qué? ¿Por qué es? No, porque ya cayó. Muy tenaz esto. El que oculta algo o intenta ocultarse es porque ya cayó. Es decir, es porque tiene algo que ocultar. Díganme los que me están siguiendo. ¿Estoy siendo claro o no? Bien, es porque tiene algo que esconder. ¡Qué tremendo! Uy, el pastor viene por allá. Que no me vea. Es que estoy saliendo de un tiki-taka. ¿Saben lo que es un tiki-taka? ¿Qué es un tiki-taka? ¿El qué? Un salón de apuestas. ¡Ay, el pastor! Que no me vea. Bueno, de todas formas, oye, entré a tomar un café. Como que el pastor es tonto, ¿no? No entraste a apostar ni nada, ¿no? Digan conmigo, aquel que se oculta o aquel que oculta algo es porque ya cayó. Wow. ¿Por qué se ocultó Adán? Porque ya había caído. ¿Tiene sentido, sí o no? Claro que sí. Ahora, sigue diciendo Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. ¿Sobre qué significa? Sobre un monte es estar arriba o abajo. Bien, aleluya. ¿Dónde estaba Adán? Estaba arriba. ¿Dónde terminó? Abajo. O sea, Adán estaba ¿dónde? Estaba sobre un monte. Estaba gobernando el huerto. Estaba sobre un monte. Estaba arriba. Estaba arriba de la cadena alimenticia. Estaba arriba Adán. Estaba sobre un monte. La Biblia dice que nosotros estamos arriba, mas no abajo. Pero esa palabra es para aquellos que andan desnudos. Para los que van desnudos. No para aquellos que andan ocultándose ¿de quién? ¿De Dios? ¿De los pastores tal vez? Pero de Dios. Les pregunto, ¿Dios vio a Jonás durmiendo en la bodega? Digan conmigo, Adán se escondió, pero una ciudad sobre un monte, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Sobre indica estar encima. Sobre es una preposición que indica que una cosa está más alta que otra en su misma vertical. Es decir, está encima. ¿Dónde estaba la ciudad? Encima del monte. Estaba sobre el monte. Ahora, ojo a la definición de asentada o asentado.
porque tiene dos sentidos, dos definiciones. Claro, una ciudad asentada, es decir, una ciudad situada. En el campo de Cartagena se habla también el castellano, que muchas veces si tienes la ocasión de ir para allá te dirán, asiéntate, asiéntate. En vez de decir siéntate, ¿alguien dice asiéntate aquí? ¿Pero lo escucharon alguna vez? Asiéntate. Asiéntate no, es siéntate por favor. O he dicho que te siente, pero no he dicho que te asiente. Entonces, una ciudad asentada es una ciudad situada, sí, pero si está sobre un monte, está asentada. Ojo al significado de estar asentado. Estar asentado. Persona que obra juiciosamente. O sea, para estar arriba, ¿cómo tienes que obrar? Juiciosamente. Bien. Con reflexión y sensatez. Para estar arriba, ¿cómo tienes que obrar? Con reflexión, con juicio y con sensatez. Aleluya. Bien. Una persona que obra así en el Señor tiene todas las papeletas para estar ¿dónde? Arriba, en la cima. ¿Cuántos dicen amén? Y una vez que está en la cima, no se puede esconder. ¿Por qué no se puede esconder? Porque tiene mucho que ofrecer. Les pregunto, ¿quién tiene más que ofrecer? ¿Aquel que anda desnudo o aquel que anda ocultándose? Porque el que anda desnudo, ¿dónde está? Arriba. Y cuando uno está arriba, tiene mucho que dar. Tiene mucho que ofrecer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no se puede esconder. De lo que tienes, das. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. De lo que recibe, la palabra dice, habéis recibido de gracia, dad pues de gracia. Aleluya. Dar un aplauso a la palabra, por favor. Gloria a Dios. Ahora, sinónimo de asentado, juicioso, equilibrado. Todo lo opuesto a ¿qué? A inestabilidad. Pero yo no hablé de inestabilidad, hablé de otra palabra. Disparate. Todo lo opuesto al disparate. O sea, una persona juiciosa, sensata y reflexiva es una persona que se opone totalmente a las acciones disparatadas de Adán, que lo llevaron a la caída. Y fíjate qué tremendo, es que Adán no tuvo ni que subir. Ojo al detalle. Adán no tuvo ni que subir, porque Dios ya lo puso ¿dónde? Arriba. O sea, qué tremendo. Adán solamente tenía que esforzarse para mantenerse. Ni eso consiguió. Ni consiguió esforzarse para mantenerse, sino que dura fue la caída de Adán por causa de sus disparates. Digan conmigo, acciones disparatadas. O sea, no creas que ninguna acción disparatada te va a llevar arriba. Más bien las acciones disparatadas tienen tendencia a llevarte hacia abajo. Digan amén los que están de acuerdo conmigo. Ok, bien. Esto es muy fuerte, ¿por qué? Porque él estaba arriba. Digan conmigo, él estaba arriba ya. Porque hemos leído que Dios lo puso allí. En el huerto que Dios había plantado en el Edén. Dios ya lo puso allí. Solamente se tenía que mantener, santo Dios. Te pongo arriba, mantente. Y cayó por causa de sus disparates. Y en el lado opuesto, como ejemplo, rescató a José. José, por su mente reflexiva, sensata, por su buen juicio y por su equilibrio, llegó a la cúspide. ¿Desde dónde? Desde abajo, desde el pozo. Digan conmigo, del pozo al trono. Ahora, otro detalle. El principio que he mencionado brevemente antes. ¿Quién puso a José sobre el trono? Faraón. ¿Quién puso a José sobre el trono? Faraón.
¿Quién era Faraón? La autoridad máxima de aquel lugar. Faraón puso a José, pero no solamente lo puso. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo? ¿Os acordáis del principio que he mencionado brevemente antes, que tal vez otro día tocaremos? Lo vistió. ¿La vestidura que recibió de papá Jacob era legítima? Vale. ¿La vestidura que recibió de su máxima autoridad llamada Faraón era legítima? ¿Por qué? Porque la recibió. Porque Jacob lo vistió. Porque Faraón lo puso y porque Faraón lo vistió. ¿Dónde lo dice? Génesis 41. Génesis 41, verso 41 y 42. Dice así, presten atención, dice: y añadió Faraón: mira, te pongo, digan conmigo, lo puso, te pongo al frente de todo el país de Egipto. Y acto seguido, Faraón se quitó de la mano el anillo oficial, el sello, y se lo puso en la de José e hizo que lo vistieran con ropa de lino fino. Digan conmigo, vestidura legítima. José en ningún momento usurpó ningún puesto. ¿Os acordáis que el pasado domingo enseñaba de que José era el pastor en jefe? ¿Por qué? Por dos motivos. Porque era más astuto, más sabio, era más destacado que sus hermanos, y porque era hijo de ¿quién? De una esposa principal, ¿vale? Por eso era el pastor en jefe. ¿Usurpó ese lugar? No. ¿Quién lo puso? Jacob. ¿Quién lo vistió? Jacob. Ok. ¿Quién lo vistió? ¿Quién lo puso en el trono? Faraón. ¿Quién lo vistió? Faraón. Los puestos que José ocupó eran legítimos. José no intentó usurpar ningún puesto. Y por tanto, a no usurpar ningún puesto, sino a ser plantado allí, a ser puesto allí, los que lo pusieron se encargaron de ¿qué? De vestirlo. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, vestiduras legítimas. Bien, ¿cuánto tiempo llevo? Vale. Ahora vamos a meditar sobre la siguiente pregunta. ¿Con qué fin o con qué intención la serpiente penetró en el huerto? Usurpar. Escucha la respuesta. Ella entró con la intención de robar. La serpiente entró con la intención de robar, ¿vale? Ya sabemos que la serpiente es tipo de Satanás. Y Satanás, dice Juan capítulo 10, versículo 10, que ha venido ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Nos vamos a quedar con el primero, con robar. Él ha venido a robar. Es más, ¿os acordáis de que Satanás estuvo vigilando durante 40 días a Jesús en el desierto? Les pregunto, ¿estuvo la serpiente vigilando a Adán y a Eva durante muchos días antes de penetrar en el huerto? Vale. ¿Qué estuvo observando? ¿A quién de los dos cuál de los dos era más débil? Claro. Entonces, como estuvo observando durante, podríamos decir que estuvo observando durante 40 días la serpiente, cuando ya tuvo claro a quién seducir, pues entró al ataque. Y la serpiente entró en el huerto, penetró en el huerto para robar. Ahora, ¿robar qué? Esa es la siguiente pregunta. Si él entró para robar, ¿robar qué? ¿Quién lo dijo? La serpiente entró en el huerto con la intención de robar la verdadera identidad del ser humano. Aleluya. O sea, él quiere y pretende de que tú dejes de ser una persona genuina. Él quiere y pretende, Satanás quiere y pretende de que tú dejes de caminar desnudo e intenta colocar sobre ti ¿qué? Vestiduras legítimas o ilegítimas. Digan amén los que me están siguiendo. Qué tremendo esto.
Entonces, él pretende robarte la desnudez que refleja la imagen y la semejanza de Dios en tu vida. Recuerda que la desnudez refleja tu verdadera identidad. Pretende robarte eso con la intención de ¿qué? De que dejes de ser auténtico, de que dejes de ser genuino. Y cuando él consigue su... ¡Qué tremendo! ¿Nos están dando cuenta que hay dos inicios en la historia bíblica, que es Génesis, y luego el segundo inicio, que es el ministerio de Adán, de Jesús? Y cuando Adán inicia su ministerio en el huerto, ¿qué pasa? La serpiente ataca. Cuando Jesús inicia su ministerio después de regresar del desierto, ¿qué pasa? Que la serpiente también en el desierto intenta atacar a Jesús antes de los inicios. Digan conmigo, 2 inicios, 2 ataques. Bien, cuando Satanás consigue su propósito de robarle la identidad, de robarle la desnudez a Adán y a Eva, lo tremendo, cuando él consigue su propósito, lo tremendo es lo siguiente, que ni siquiera los tiene que vestir él. ¿Quién se vistieron? Ellos mismos. Se ven tan avergonzados por el pecado, por la caída, por la desobediencia, que Satanás no hace falta que vista a nadie. Ellos mismos se encargan de autovestirse. Qué tremendo, tenaz. Dice la Biblia que se entrelazaron hojas de higuera, dice la Biblia la palabra. Cosieron ellos mismos la vestidura con la que cubrieron su desnudez. O sea, su desnudez era su identidad. Digan conmigo, las hojas cubrieron su verdadera identidad. Bien, entonces, ¿qué representan las hojas de higuera como tipo de vestidura? La hipocresía, las falsas apariencias, las actitudes contrarias, egoístas y egocéntricas, los pensamientos y los comportamientos opuestos a Dios. ¿Y no recuerda algo la parábola de la maldición de la higuera? Porque Jesús maldijo a la higuera. ¿Por qué? Porque solamente tenía ¿qué? Hojas, hojas y hojas. ¡Qué tremendo! Vestido, sobre vestido, sobre vestido, sobre vestido, pero por dentro no había nada. Por eso maldijo a esa higuera, porque no tenía fruto. Solo tenía hojas y más hojas. ¡Qué tremendo! Están los hermanos hojas. Digan conmigo, hermanos hojas. Y cuando Satanás consigue su propósito, esta vestidura, porque literalmente es una vestidura que les cubre, ellos se entrelazan unas hojas de higuera. Digan conmigo, una vestidura cubriendo otra. ¿Cuál era la otra? La desnudez. Vale, la desnudez. Esta vestidura les roba su verdadera identidad. Y fíjate, ellos cubren, inducidos, engañados por la serpiente, cubren la desnudez que Dios les había otorgado. ¿Os acordáis qué representa la desnudez? Lo hemos dicho. La inocencia, la transparencia, la ropa de la santidad. La desnudez nos habla de que no tenía nada que esconder. Y al cubrirse, Adán y Eva se transforman en personas mediocres. Se transforman en personas volubles, volátiles, variables, sin autenticidad y sin nada de originalidad, incapaces, eso es tremendo, incapaces de admitir su culpa, incapaces de reconocer, oye, tenaz esto, cuando hay una persona que está tratando cuando alguien está hablando contigo que cometió un error, pero no reconoce su error y no admite su error, alguna vestidura lleva. Alguna vestidura lleva. La del orgullo, la que sea, pero alguna vestidura lleva puesta. Entonces, estos dos no admiten su culpa, no reconocen su error y la armonía desaparece del huerto. Y no solamente no admiten su error,
sino que le echan la culpa ¿a quién? A otro. Cuando una persona revestida de muchas vestiduras es sacada de una iglesia, se va de la iglesia, ¿a quién le echa la culpa? ¿A quién le echa la culpa? A la iglesia, a los pastores, a la prédica. Todos tienen la culpa, pero ellos no han hecho nada. O sea, están vestidos también de otra vestidura, la vestidura de la ceguera. Viendo no verán. Ahí vamos a ir terminando. La culpa siempre la tienen los demás. Y para terminar, en Génesis 3:11, la pregunta que Dios les hace a Adán y Eva es muy reveladora y muy esclarecedora. ¿Y quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Porque en ningún momento la serpiente les dijo que estaban desnudos. ¿Sí o no? No. Escucha, existen situaciones de pecado, situaciones de oscuridad, donde uno está tan velado, tan ciego, que trastornan la forma de ser de esa persona. El pecado, las vestiduras puestas que cubren la desnudez original, alteran su comportamiento, alteran su disposición moral, alteran su visión de las cosas también. Es decir, a lo malo ya no lo ven tan malo. Y cuando la forma de actuar o de ser, cuando el carácter y el comportamiento de la persona se ven alterados y modificados, ¿qué pasa? Pues pasa que sus buenas costumbres también se ven cambiadas. Así que cuando las costumbres buenas en tu vida tú las veas alteradas, te digo, cuidado, alertas, porque algo pasa. Mira, se vuelven variables en su comportamiento. ¿Se volvió variable Jonás? ¿Se volvió variable Adán? Sí, bien. Pierden el norte. De las primeras filas se van echando hacia atrás, hasta llegar a la última fila. Y desde la última fila van hasta la puerta. Y una vez que están en la puerta, ya el siguiente paso es no volver. No volver. Ese es el procedimiento de alguien que lleva algo oculto. Y al igual que Adán, echan balones. ¿Tienen la expresión echar balones fuera? Poner excusas. Se vuelven profesionales de la excusa. Digan conmigo, la excusa es un principio adánico. Que si los pastores me echaron, que si la gente no me hace caso. Escucha, de ninguna manera. ¿Sabes qué es lo que se los lleva? ¿Sabes qué es lo que se los lleva? Lo que llevan oculto. Lo que llevan oculto es lo que se los lleva. Y tú me podrás decir, no, Juan Miguel, eso es falso, eso es una herejía, es un error. Dios los sacó del huerto. Te lo compro, pero a media. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Dios no echó a Adán del huerto. No, si está escrito. Vale, vamos a leerlo. Génesis 3:23. Vamos a leerlo. Génesis 3:23. Biblia la palabra. Así que Dios, el Señor, lo expulsó del jardín del Edén. ¿Qué leemos aquí? Que Dios expulsó a Adán del jardín del Edén. ¿Lo acabamos de leer, sí o no? Vale. Pero hemos saltado algo. El así que. Así que, en la Biblia la palabra. Aquí pone, es que por eso me gusta mucho cotejar todas las versiones. Porque aquí la Reina Valera no termina, se queda como corta. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Vale.
Pero como me encontré con esto es muy tenaz. Así que Dios el Señor lo expulsó del jardín del Edén. Ok, digan conmigo, Dios no echó a Adán del huerto. Fue su propio pecado. Fue lo que él llevaba oculto. ¿Y dónde está el fundamento? En el así que. ¿Qué es así que? Así que, gramáticamente hablando, es un conector, escucha, conector consecutivo. Es como un nexo consecutivo que se emplea en textos en que la oración principal indica una acción, ¿vale? La oración principal que indica la acción, ¿dónde está? ¿Cuál es la oración principal que indica la acción que hizo, la acción que tomó el Señor? ¿Cuál fue la acción que tomó Dios? La acción de Dios fue expulsar, ¿sí? Pero hay un nexo que dice, así que, o sea, hay algo antes. ¿Y dónde está la oración principal? Escucha, versículo 17, y aquí, amadas hermanas, aquí está el primer disparate que cometió Adán. Y el Señor le dijo, como le hiciste caso a tu mujer, primer disparate que hemos saltado. ¿Os acordáis cuál era el primero en nuestra lista? Desobedecer y comer. Pero realmente el primero fue este. Y al hombre le dijo, y como hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí, saltamos al siguiente, así que. ¿Sabes lo que significa así que? Escucha, y perdóname la expresión, pero para que lo entiendas. Así, Adán, como tú la cagaste, que fuiste tú, yo no tengo más remedio que sujetarme a lo que ya tengo establecido. Es decir, tú, Adán, es el que me empuja a sacarte del huerto. Digan amén los que me están entendiendo. Por tanto, Dios no tuvo más remedio que sacar a Adán del huerto. Pero no fue Dios quien lo sacó del huerto. Vaya, estoy como Miguel, digo, estoy siendo como un poco enredado, ¿no? Pero no fue Dios quien sacó a Adán del huerto, fue su pecado. Dios no tuvo más remedio que sacarlo. Digan conmigo, así que. Digan amén los que me están entendiendo. Aleluya, qué tremendo esto. Adán, no tengo más remedio. O sea, más bien, Adán, no me dejas otra alternativa. ¿He sido claro en esta tarde? Nos ponemos de pie, por favor. Dan un aplauso a la palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Y qué perdió Adán? Su vestidura, su autoridad, su identidad, la imagen, la semejanza de Dios, todo eso reflejado, representado en su desnudez. Amén. Toca a aquel que está a tu lado y dile, no permitas que nadie te robe la desnudez con la cual Dios te ha vestido. Digan amén los que han entendido el mensaje de hoy. Den un aplauso al Señor en esta noche en el nombre de Jesús. Para su gloria y para su honra. Dale fuerte ese aplauso.